Bienvenidos a Encuentros con Dios. Prepárate para escuchar Palabra de Dios. Bien, vamos a buscar nuestras Biblias, hermanos. Ahí en Marcos capítulo 5, por favor. Marcos capítulo 5, versículo 35. Téngalo ahí. Vamos a encomendar esta palabra. Padre, en esta hora te agradezco el tiempo que tú me das de poder abrir este libro, poder exponer tu palabra. Es un privilegio. Yo te pido que tu Espíritu Santo me dé la habilidad de poder darme a entender. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos que pudieron haber estado en otro lugar, pero aquí están, Señor, en prueba de su obediencia y de su devoción hacia ti. Señor, en este momento yo te pido que nos bendigas, cuerpo, alma y espíritu, a través de tu palabra. Gracias por estos tiempos tan maravillosos que estamos teniendo, Señor. Te exaltamos, te glorificamos, Señor. Glorifícate, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Estamos considerando las dudas e incredulidad se superan cuando se obedece a la voz de Jesús. Hermanos, las formas como podemos activar las manifestaciones de Dios a lo que llamamos poder de avivamiento se hace, hermano, de acuerdo al cumplimiento de ciertas demandas que nuestra fe nos hace. Y en Santiago 2:26 tenemos una demanda de la fe que dice lo siguiente: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Aquí tenemos una demanda que la fe nos hace. Como creyentes, la fe nos demanda algo. Esto quiere decir que lo que yo creo me debe de hacer actuar. La fe sin obras está muerta. La fe me demanda actuar. Y estamos considerando el caso de Jairo, uno de los principales de la sinagoga de Jesús, hermano, que su fe en Cristo lo hizo superar una serie de obstáculos para lograr una bendición, la sanidad de su hija. Y hemos estado considerando su quinto obstáculo que tuvo que superar, el cual fue la duda y la incredulidad que de repente llega con fuerza a la vida de este hombre. Pero ¿cómo llega? A través de una mala noticia. A través de una mala noticia. Veamos Marcos 5:35, por favor. Bueno, el versículo 34. Aquí tenemos la mala noticia. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: ¿qué dijeron? Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Mire, hermano, al escuchar Jairo esta mala noticia, obviamente esto era algo que atentaba contra su fe. Él estaba creyendo por la sanidad de su hija. Hay un dicho que dice que mientras hay vida y esperanza, pues mientras Jairo sabía que su hija estaba con vida, pues él abrigaba esa esperanza de que Jesús pudiese ayudarla. Pero cuando de repente llegan y le dicen así, hermano, tu hija ha muerto, yo quiero que en un momento dado nos pongamos a pensar en todos los pensamientos que pudieron venir en ese momento a la mente de este padre, hermano. Me imagino que empezó a preguntarse: ¿habré fracasado en mis intentos? ¿Será cierto que mi hija está muerta? ¿Será hora de rendirme? ¿Será que Jesús puede ayudarme ahora en esta condición que es más crítica? Que ahora mi hija pues me dicen que está muerta. Sin embargo, hermano, aquí está algo maravilloso que no debemos de olvidar y que es lo que nos enfocamos el domingo pasado. Jairo no pudo estar en el mejor lugar cuando recibió la mala noticia que estar cerca de Jesús.
El estar cerca de Jesús nos garantiza a nosotros el poder sobrellevar las malas noticias de esta vida de una forma correcta y una forma anímica estable, hermano, ¿verdad? La palabra del Señor dice, hermano, que no debemos de turbarnos cuando vienen las malas noticias, sino que debemos de confiar en Dios. No se turbe vuestro corazón, creed en mí, dijo Cristo, ¿verdad? Las malas noticias es parte del pan de cada día, hermano, de esta vida. Pero también debemos de estar conscientes que si estamos cerca de Jesús, Él nos garantiza paz en medio de esa tormenta. Por eso les decía que una de las formas para poder enfrentar la duda y la incredulidad es estar cerca de Jesús, que es lo que estaba aquí haciendo Jairo. Porque la mala noticia le llegó en el momento que Jairo estaba conduciendo a Jesús a su casa. No lo recibió estando solo. Si él lo hubiese recibido estando solo, quizás hubiese pegado la vuelta y se hubiera ido. Pero Cristo estaba allí. Él estaba cerca. Pues bien, hoy hablaremos del otro aspecto que ayudó a Jairo a superar sus dudas e incredulidad. Y no solamente fue el hecho, hermano, de estar cerca de Jesús, sino también el estar dispuesto a obedecer la voz de nuestro Señor Jesús antes que a las voces de las malas noticias o de circunstancias adversas. Yo quiero que por favor leamos el versículo 36 y que notemos lo que Jesús le dijo en medio de su mala noticia. Marcos 5:36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga. ¿Qué le dijo? No temas, cree solamente. Mire, hermano, de entrada yo quiero que note esa expresión. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía. Quiero hacer un paréntesis ahí. Jesús, hermano, siempre está atento a lo que nos sucede a nuestro alrededor. ¿Me escuchó? Jesús siempre está atento a lo que sucede a nuestro alrededor. Y ahí lo dice, Jesús estaba hablando, hermano, con la mujer que había sido sanada en ese momento. Pero cuando le llega la noticia a Jairo, Jesús también lo escucha. Aparentemente Jesús tenía en pausa a Jairo, aparentemente lo tenía olvidado, pero no era así. Inmediatamente al escuchar la mala noticia, viene Jesús y le da otra palabra y le dice una frase muy diferente a lo que los mensajeros le decían. Lo que quiero hacerles ver a usted, que en tiempo de crisis Dios no es indiferente ante lo que le pasa. Él está pendiente de usted. ¿Me escuchó, iglesia? Él está siempre pendiente de lo que sucede a nuestro entorno. Así como fue en el caso de Jairo, así también está pendiente de usted y de mí. Y mire, hermano, de presto viene Jesús y le dice lo siguiente: no temas, le dice, cree solamente. Con esto Jesús, hermano, no permitió que la fe de Jairo fuese destruida. Mire cómo Dios protege incluso nuestra fe, hermano. Jesús ya sabía que Jairo había venido pasando por procesos, pasando por obstáculos, había logrado vencerlos y ahora esto amenazaba que el hombre se quedara estancado. Pero Jesús lo que ha empezado lo va a terminar. Dios va a honrar lo que tú empezaste, si quizás con mucha dificultad, con mucha tenacidad, créeme que Dios te va a ayudar a terminar lo que empezaste. Así que Jesús, cuando vio que este hombre empezó con una fe viva, dijo: voy a guardar la fe de Jairo. No voy a impedir que esta mala noticia deteriore la fe con que ha venido a mí. Y por eso es que Jesús le dice: no temas, Jairo, no temas a esta mala noticia,
cree solamente, le está diciendo. Hermano, en Isaías 26:3 hay un versículo precioso que es para todos. Y dice esto de nuestro Señor: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Mire qué maravilloso. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Qué me dice a mí este versículo? Que Dios me garantiza a mí su cuidado y su protección. Siempre y cuando confío en Él, Él no me va a dejar avergonzado. ¿Me escuchó? Él no va a dejar avergonzado a aquel que ha honrado hasta lo sumo a su santo nombre. Entonces, este versículo, hermano, a mí me llena de paz y de confianza. El saber que mi Señor me va a guardar en paz, que no va a permitir que mis pensamientos sean trastornados o sean víctimas, hermano, de las malas noticias, sino que me va a ayudar, así como ayudó Jairo, a que así como empecé, así también termine con una fe viva en mi Señor Jesús. Ante esta situación adversa de Jairo, observamos dos grandes contrastes. Fíjese bien. La voz del hombre trayendo desaliento. ¿Qué le dijo el mensajero en el versículo 35? Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? En otras palabras le está diciendo: rendite, quédate ya así, volvete a tu casa, deja que el Señor empiece a sanar a los que están vivos, a los que tienen esperanza de levantarse. Ya tu caso es un caso ya no resuelto, ¿verdad? Es imposible. Eso es lo que le estaban diciendo. Eso es lo que el hombre dice. Pero vemos la contraparte, que es lo que Dios dice en medio de tus malas noticias. Jesús le dijo, aquí tenemos la contraparte, la voz del maestro muy diferente a la voz de los hombres. La voz del maestro trayendo esperanza. En el versículo 36, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Hermano, vivimos en un mundo donde abundan las malas noticias, donde constantemente somos bombardeados por malas noticias, por situaciones que vienen y quieren deteriorar nuestros sentimientos, emociones, pensamientos. Vivimos en un mundo donde el hombre solamente habla cosas negativas. De hecho, en Proverbios 12:18 dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. ¿Y eso qué significa? Que no traen sanidad, que no traen salud, sino que pueden incrementar más el dolor. Pueden aumentarlo al punto de poder destruirlo. Eso es lo que nosotros como humanos portamos, especialmente la gente que no tiene a Cristo en su corazón, hermano. Sus palabras son constantemente como espadas afiladas que destruyen, que desaniman, que desalientan, etcétera. Con eso nos enfrentamos. Sin embargo, nosotros como creyentes estamos conscientes que también hay otras voces que se dejan escuchar. Y no son voces negativas, no son voces de muerte, no son voces, hermano, verdad, de desilusión. No, son de esperanza, son de aliento, son de fortaleza y son dados del cielo. Cristo claramente nos dice que en el mundo vamos a tener aflicción. Fíjese bien, así lo dijo el maestro. Esto no es el cielo. Jesús claramente lo dijo al creyente. Ustedes no esperen del mundo nada, no esperen cosa buena. En el mundo van a ser perseguidos porque yo he sido perseguido. En el mundo van a ser vituperados porque yo he sido vituperado. En el mundo van a morir así como yo también voy a morir. Entonces, lo mismo que le pasa a Jesús nos va a pasar a nosotros, hermano. ¿Me escuchó? Vivimos en un mundo que no es el cielo, no es el paraíso. Estamos en un mundo caído, pero no pertenecemos a él. ¿Me escuchó?
no pertenecemos a Él. Y por lo tanto, por cuanto no pertenecemos a Él, nos debemos direccionar por otras voces, no por las voces que rigen a este mundo y a sus ciudadanos. Nosotros nos debemos de regir por las voces que rigen el reino de los cielos, y ese es nuestro Señor Jesús. Y a esas voces tenemos que atender nosotros. Por eso es que Jesús dijo: en el mundo ciertamente va a haber aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. En otras palabras, el Señor nos está diciendo, al igual que Jairo: no temas, cree solamente. ¿Me escucha? Ante cualquier mala noticia que haya recibido durante esta semana pasada, o haya recibido en este día, o pueda que reciba, no olvide la voz del Señor, que está pendiente de lo que pasa a su entorno y le está diciendo: no temas, no temas. Cree solamente, cree solamente. Por lo tanto, ¿a qué quiero llegar? Que nosotros tenemos dos opciones a qué voz oír y atender. ¿Me escuchó? El tema del sermón era cómo vencer la duda y la incredulidad, que viene obviamente provocada por las malas noticias o las circunstancias adversas. ¿Cómo vencerlas? Pues ya dije, primero, estando en el lugar correcto, cerca de Cristo. Él nos garantiza ayuda. Todo lo puede en Él que me fortalece. Amén. Pero también una forma para poder enfrentar el obstáculo de la duda y de la incredulidad es que yo esté dispuesto a obedecer las voces del cielo y no las voces terrenales. ¿Me escuchó, iglesia? Esa es una opción que Dios no lo va a tomar por usted. Usted debe de estar muy consciente que en este mundo usted va a oír siempre dos voces: una negativa y una positiva, una que declara muerte y otra que declara vida. Pero es opción suya cuál escucha y obedece. Yo no puedo tomar esa decisión por usted, ni usted, ni yo tampoco. Usted puede tomarla por mí. Ese es algo que cada uno de nosotros tenemos que tomar responsabilidad a qué voces oír en esta tierra, en este mundo en el cual nos encontramos, que dicho de paso, hermano, esto se vuelve cada día más pesado y difícil. ¿Me escuchó? Yo no sé usted si está consciente de lo que está pasando en Siria. Yo ya tenía varios meses de estar oyendo que en Siria están persiguiendo a cristianos y decapitándolos. Pues hace poco me mandaron una noticia, hermano, que en 3 días mataron a 10,000 cristianos, y de una forma aberrante. Así como lo oí. Hermanos, estamos en situaciones difíciles que, miren, no nos ha llegado a nosotros. Y yo digo, ¿y si nos llega? Yo, como siempre, me pongo en escenarios hipotéticos donde lamentablemente yo me siento reprobado. Pero una cosa es lo que Dios sabe de mí, ¿verdad? Yo me siento reprobado. Y yo le digo: Padre, ¿y yo, si yo estuviera en esa condición? Si estuviese casado, estoy viendo que están violando a mi mujer, o están violando a una de mis hijas, o están matando de una forma tan aberrante a uno de mis seres queridos en mi cara. Porque a eso llegan esa gente, hermano. Esas personas son, pero bueno, ojalá que no me censuren lo que estoy diciendo. Bueno, ni modo, ¿verdad? Lo que le quiero decir, hermano, que estamos en una situación tan difícil, tan delicada, que hoy nosotros estamos en el paraíso, iglesia. Le apuesto que muchos de ustedes, o algunas de ustedes, se me probaron por la mantelina que les acabo de decir. Se me probaron. Y ahora imagínense en esas situaciones, hermano. Ahora imagínense en esas situaciones extremas, hombre, que se requiere verdaderamente convicción y determinación.
O sea, estamos siendo perseguidos, el mundo nos quiere ver muertos, el enemigo también nos quiere ver destruidos, aniquilados. Y va a ocupar a otras religiones para perseguirnos y darnos muerte. ¿Y sabe qué? Dios va a permitir tal cosa, aunque le parezca extraño. Porque vuelvo al punto, Dios no nos ha prometido aquí, hermano mío, una vida de bendiciones perennes. El problema de hoy en día del evangelio es que lo estamos predicando, venga Cristo y Dios lo va a bendecir a usted. Pero no plantea el otro lado del evangelio, que así como se nos es concedido creer en Cristo, también se nos es concedido padecer por Él. Cristo le dijo a sus discípulos, ustedes, les dijo, van a beber de la copa que yo voy a beber. Van a disfrutar del espíritu que yo tengo, pero también van a beber de la amarga copa de la aflicción y del martirio. Dicho y hecho. Y lo mismo sucede con nosotros. Y todos los días vamos a enfrentarnos a situaciones que van a tentar de destruir nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Pero repito, debemos también tener en mente la voz del Señor diciendo en medio de toda esa tempestad tumultuosa: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Pero repito, es nuestra responsabilidad atender a la voz, ya sea a la que el mundo está diciendo o a la que el cielo nos está arrojando. ¿Me escuchó? Tenemos otro ejemplo que nosotros ya conocemos perfectamente, el caso de la viuda de Sarepta. Usted conoce, hermano, que llega el profeta y le hace una demanda. Y la mujer, al ver su condición precaria, le dice de entrada: no puedo. Aunque quisiera, no puedo. ¿Sabes por qué? Porque tengo escasamente este puñito de harina y aceite. Recojo estos leños y voy a prepararme la última cena, o el último almuerzo, o el último desayuno. O sea que ahora llega del día el profeta, la cosa que era la última comida que iban a disfrutar madre e hija. Y yo, sin temor a equivocarme, creo que esa mujer estaba dispuesta a darle todo al hijo, porque así son las mamás, así son los padres, los buenos padres, que se quitan el bocado de la boca con tal de dárselo a su hijo. Entonces yo creo que así hubiese hecho la mujer. Hubiera dicho: mira, hijo, aquí está este pan, es el último pan, ¿sabes qué? Cómetelo tú. Y usted sabe la historia, ¿no? Pero de repente viene Elías con una palabra bien rara, ¿verdad? Y dice lo siguiente, no lo busque. Primera Reyes 17:13. Elías le dijo, porque lo que estaba diciendo era lógico. ¿Cómo yo voy a darle algo a un hombre que no lo conozco, ¿verdad? Y voy a dejar aguantar hambre a mi familia. Lógico, ¿no? La misericordia empieza por casa. Pero aquí es donde le digo que hay cosas raras de la fe, demandas raras que la fe nos hace para activar lo sobrenatural, que va en contra de toda lógica de razón, ¿no? Le dice esto Elías a esta mujer moribunda prácticamente. Elías le dijo: no tengas temor. Lo mismo que le dijo Jesús a Jairo. Ante una circunstancia difícil, tu hija ha muerto, lo mismo esta mujer estaba por morir, era lo último que iba a comer. Y lo primero que escucha esta mujer de la boca de este profeta es: no temas. ¿Se da cuenta cómo Dios se interesa por tu salud anímica, por tus sentimientos, por tus emociones? Dios no solamente se interesa por un dolor de tu mano, de tu cabeza, que te duele. No, también Él se preocupa por tus heridas y dolores internos. Él ha venido a sanar a los quebrantados de corazón. No solamente en lo físico, sino también interno. Y ahí lo vemos. No temas, le dijo. Estaba allí protegiendo su salud mental y emocional. Le dijo: no temas, no caigas en desesperación. No caigas en desesperanza, no tengas temor. Ve, le dijo, haz como ha dicho,
Pero aquí tenemos la demanda de la fe. Por eso le digo yo, para desatar lo milagroso, debemos de estar dispuestos a atender las demandas que la fe nos hace. Y la demanda que la fe le hacía a esta mujer era lo siguiente. Pero le dijo: hazme a mí primero. Hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Y después le dijo. Pero cualquiera pudo haber dicho: y este hombre que no le acabo de decir que lo único que tengo es para mí, pues para mi hijo. Y si le hago a él primero, me voy a quedar sin nada. Eso era lo lógico, ¿verdad que sí, hermano? ¿Qué hubiera hecho usted en ese caso? ¿Le hubiera cerrado la puerta en la cara? ¿Usted está loco? ¿Está viendo la situación precaria en que estamos? ¿Está viendo la gran crisis de sequía que estamos? Y me está pidiendo. Soy viuda, tenga compasión, hombre. Usted es conocedor de la ley, supongo, ¿no? Por toda la pinta que tiene. Aprovechado. Vaya a trabajar, hombre. Vividor. Come gallina. Así hablan muchos. Así hablan muchos. Así hablan muchos. Que cuando el Señor les da demandas de fe, siempre están enfocados en ellos y no son capaces de atender a la demanda que la fe les está haciendo. Hazme a mí primero, le digo. Hermano, aquí podemos darnos cuenta del principio de la prioridad. El reino de los cielos es primero, hombre, y después es usted. Nos cuesta, obviamente nos cuesta. Y me incluyo, nos cuesta. Esto no es una cosa que de la noche a la mañana nace. A mí me costó, así le digo, a mí me costó entender este principio. Yo era algo egoísta, hermano, porque yo soy hijo único. Y a veces el hijo único hay que tener mucho cuidado, porque como no comparte con hermanos, a veces le cuesta ser dadivoso y generoso. Pero Dios me ha venido, bueno, en el trayecto me ha venido rompiendo muchos esquemas. Yo tenía un puño de carritos, voy a hacer un paréntesis, ¿no? Tenía un puño de carritos que mi mamá no me va a dejar mentir, que yo era coleccionista de carritos, hermano. Mire, yo no jugaba con ellos en la tierra, yo no jugaba con ellos en el suelo. Yo me ponía en la mesa o en la cama a jugar con ellos, porque yo los conservaba aún con todo estuche. Yo era muy cuidadoso con lo que me regalaban. Pero un día estando en Betel, yo ya estaba adolescente. Yo no jugaba con carritos, pero tenía un afecto muy emocional y sentimental para mí, ¿verdad? Y de repente oí al Señor que me dijo: quiero que envolvas todos tus carritos y que se los des al fulano. Esa fue mi primer prueba. Hermano, como hijo único que estaba acostumbrado a que ser el centro de atención de mis papás, que solamente a mí me llevaran cosas y no poder compartir, ahí empezó el Señor a sacudirme ese egoísmo natural con el cual yo había crecido por ser hijo único. Pero gracias a Dios vencí la prueba, hermano. Yo estaba en mi primer amor. Y usted sabe que cuando uno está en el primer amor, uno no le discute nada a Dios, porque uno está enamorado, ¿verdad? Y uno cuando está enamorado hace cosas locas, ¿verdad que sí? Y yo, como estaba enamorado del Señor, está bueno. Yo armé el paquete, les puse tirro a los carritos para que no se pegaran entre ellos. Armé una caja grandecita, les pegué tirro y todo, y se lo di. No le dije nada, adiós. Le dije: toma, este es suyo. No, tampoco, no se lo dije bravo, sino este es suyo, este es suyo y adiós, man. Otra vez no, le va a causar risa, hermanos, lo que se hacía con unos cipotes menos raros, ¿no? Un día venía un cipote, yo tenía quizás unos 7, 10 años, no sé, pero había otro cipote, también otro niño igual que mi edad, ¿no? Y estaba pidiendo, estaba en una situación precaria. Entonces le dije al niño: mira, espérame, le dije yo. Y fui yo, ¿verdad?, a la casa. Y vi que había pan francés bastante. Y yo embolsé todo el pan francés y se lo fui a dejar al niño. Y le dije: vaya, tomá, le dije. Y se me quedó el niño: ¿y esto?
es para ti y para tu mamá, porque el niño empezó a decirme que estaban con necesidad y todo. Y yo, sin qué ni para qué, le dije, ¿sabes? Decirle a tu mamá que se lo envía a Dios. Tómelo como quizás que estaba jugando, no sé. Y un niño de 10, 7 años diciendo esas cosas, dígame usted. Y quedó aquello en una satisfacción. Pero lo que voy yo es que a veces la fe no va a demandar cosas locas. Que nosotros puede decir, ¿cómo yo voy a dar estas cosas? ¿Cómo yo voy a estar interesado en alimentar a otros cuando yo mismo estoy necesitado? ¿Aló? Entonces aquí es donde está el principio. Buscar primeramente el reino de los cielos y después viene lo tuyo. Por eso es que nos cuesta agarrar lo nuestro, porque siempre andamos buscando o vamos detrás de las añadiduras. Entonces no es así la cosa. Y le dijo, fíjese esto, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Viéndolo así, dejándolo así, una demanda bastante descabellada que cualquiera pudo haberle salido con una palabra muy, muy fea al profeta. Pero después le dijo lo siguiente. Aquí viene la voz de Dios. Fíjese bien, la voz de Dios. Primera Reyes 17:14. Porque Jehová Dios ha dicho. Aquí está la gran diferencia. Esa demanda no lo hacía el profeta. Eso es lo que nos cuesta a nosotros entender. Que cuando Dios nos está haciendo la demanda, ¿a quiénes vemos? Al pastor, al líder, al fulano y al mengano. Y lo ponemos a ver de pie a cabeza y decir, no, hombre, si este no necesita. Y no nos ponemos a pensar que el que está haciendo la demanda no son ellos, es Dios. ¿Me escuchó, iglesia? Vaya. Primera Reyes 17:14 dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. En otras palabras, si tú obedeces a mi voz, le dijo, porque era una opción de la viuda. Obedecía a las circunstancias que le decía, si tú das lo último que tienes vas a morir. Pero si obedecía a la voz de Dios que decía, si tú das ese último vas a vivir, era una opción de ella. ¿Cuál voz obedecer? O la voz de la circunstancia adversa, que lo único que le ofrecía era de hecho la muerte. Obedecía la voz de Dios con una demanda de fe específica, de honrar primeramente a Dios que a sí misma y a su hijo, de darle prioridad a las cosas del reino que a su propio bienestar o su propia casa, pero que le garantizaba abundancia, que le garantizaba un poder de avivamiento, que le garantizaría vida en medio de tanta muerte. Era una opción de ella. Y usted sabe que la mujer optó por oír la voz de Dios. ¿Y qué pasó? ¿Será que la mujer murió? No. En Primera Reyes 17:15 dice algo maravilloso. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. No hizo como la lógica le dictaba, no hizo como las circunstancias le decían, sino como Jehová le dijo. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Mire lo que hace cuando yo obedezco la demanda de fe. Aquí es donde se da lo milagroso. Aquí es donde se desata el poder de avivamiento. Cuando yo estoy dispuesto a obedecer las demandas de la fe, por muy locas que sean, por muy incoherentes que sean, pero si Dios me está pidiendo algo, si Dios le está demandando algo para alguien o etcétera, hermano, délo sin temor y sin temblor, hágalo, porque le digo, esa es una semilla que va a germinar y va a dar un fruto mucho más abundante de lo que sembró.
Esta mujer sembró un poco de aceite, un puñado de harina. ¿Qué cosechó? Alimentación garantizada el resto del tiempo que duró la sequía. El poder de avivamiento se desató. Lo milagroso se desató cuando ella estuvo dispuesta a obedecer la voz de Dios y no a obedecer la voz de las circunstancias que le decían: no seas ingenua. Pensá primero en tu familia, que ese hombre te está bajando. Ese es un vividor. Mira cómo está. Está más gordo que tú. Es que mire, hermano, usted le da risa, pero era cierto. Porque durante ese tiempo Elías no había dejado de comer. Y comer no pan, sino carne. Ese hombre estaba lleno de proteína. Ese hombre estaba gordito, estaba fuerte. Y llega en un momento de precariedad allí al lugar de la viuda. ¿Y usted cómo cree que vio a esa viuda? Yo creo que hasta a mí me hubiera dado pena. Hasta a él quizás le dio pena obedecer la voz de Dios cuando le dijo: dale una demanda a esta mujer que te dé a ti primero. Señor, pero mira, está tan seca, yo tan gordo. Hasta él mismo quizás tuvo contrariedad cuando estaba recibiendo esa palabra. Hermano, no crea que solamente la oposición a veces viene de afuera para adentro. También de adentro para afuera viene la oposición. A veces uno está recibiendo una palabra y uno la está como rechazando y resistiéndose, porque dice uno: será, Padre, que yo esto lo siento muy, muy fuerte, Padre. Y uno está luchando por soltar aquello. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando lo suelta, usted se da cuenta que no era palabra suya, era palabra de Dios, porque Dios respalda la palabra de Él. Y esto fue lo que experimentó la mujer. Y ahí tenemos este cuadro tan patético de un hombre gordo, rellenito, bien alimentado, y una mujer esquelética, muriéndose de hambre. Pero aún con todo, la mujer no obedeció a lo lógico, sino a lo sobrenatural de la demanda de la fe. Y honró al profeta. Le dio lo primero al profeta. Y de ahí para allá es historia. Usted sabe que esta mujer cantó vida, hermano, en medio de un valle de muerte. Cantó vida en un valle de muerte. ¿Pero por qué cantó vida en un valle de muerte? Porque obedeció la voz descabellada de Dios. Mire, hermano, le voy a decir una cosa. Todas las cosas que Dios nos promete o que nos dice que hagamos, por lo general tienen ese distintivo: son descabelladas, son difíciles de comprender. Si no tienen esa connotación de complejo, de difícil, no viene de Dios. Así se lo digo. Si es algo fácil que Dios te ha prometido, eso casi siempre no viene de Dios. Pero cuando Él te promete cosas que humanamente está fuera de tu mano el hacerlas cumplir, hermano, y te hace soñar y te hace volar y te dice: será, pero esto, ¿qué es esto? Dice uno, ¿no? Por lo general a Dios le encanta darnos promesas que están fuera de nuestro alcance. ¿Por qué razón hace eso el Padre? Porque quiere que Él llevarse toda la gloria. Él quiere cerciorarse que lo que vas a recibir no es por tu fuerza ni por tu capacidad humana, sino porque a Él le ha placido y porque Él es todopoderoso y para Él no hay nada imposible. A Él le encanta darte promesas descabelladas, promesas bastante difíciles y que tú dices: no, hombre, esto es un cuento. Cuando sucede eso, no diga que es cuento, es Dios hablando. Es Dios hablando, porque así es Dios. Mire el caso de Abraham y de Sara. A la edad que les dijo: vas a ser papá. Mire lo que sucedió con Zacarías y Elizabeth, pues, que ya estaban viejitos, y lo mismo el ángel le dijo: vas a ser papá. Y viene Zacarías y se ríe, y el ángel se enoja y lo pone mudo. Fíjese qué tremendo, por no creerle a la palabra descabellada. Y claramente le dijo: por cuanto no has creído a la palabra, le dijo. Qué tremendo, hermano. Entonces yo me doy cuenta que el creer es básico. Hombre, el creer es vital. El creer es vital.
Por muy descabellado que sea. El punto que quiero resaltar es ese, que de verdad que da promesas Dios, promesas descabelladas, promesas que no tienen sentido ni lógica humana, hermano, pero se cumplen. Y hay sí muchas cosas en la Biblia, ¿no? De que Dios opera, le encanta operar en las cosas difíciles. Las promesas que Dios nos da son cosas difíciles. Imagínense nosotros lo que estamos esperando. Para cualquiera puede ser una locura. ¿Qué está esperando la iglesia? El rapto de la iglesia. Estar suspendidos en los aires, en las nubes. Para cualquiera pueden decir, esta gente, a ver qué les hace lavado el cerebro ese pastor, ¿ve? Saber qué les dan allí para poder creer semejantes cosas. ¿Cómo van a violar la ley de la gravedad? Y a veces hasta nosotros mismos dudamos, hermanos, por Dios bendito. Que Dios nos ampare. Lo que le quiero decir y enfatizar es que muchas veces las demandas que la fe nos hace son bastante complejas y difíciles al ojo humano. Pero aquí no es cuestión de racionalizarlas, sino obedecerlas. Porque la fe a veces va en contra de la razón, por lo general. Así que, amado, vemos que la fe triunfó en medio de una circunstancia adversa. La mujer, si hubiera obedecido a la voz de la lógica humana, hubiese perecido. Si hubieras tomado la decisión, vos estás loco, andate de aquí, vos que te crees, vos sos un vividor, mira cómo está mejor que yo, y tener el cinismo de venir aquí y decir que Dios te ha hablado, no, me vos loco, andate. Esa mujer en ese mismo día hubiera muerto, o por lo menos unas cuantas semanas hubiese muerto de inanición. Pero le creyó a Dios, le abrió la puerta al profeta de su casa, le hizo parte de su mesa y empezó honrándolo a él, y Dios la terminó honrando a ella. Así es nuestro Padre Celestial. De nosotros la responsabilidad, ¿qué voz obedece usted? ¿La voz de los gritones de este mundo o la voz queda y pacífica del reino de los cielos? Dios no grita. Él es como un silbo apacible que habla, porque su naturaleza es esa. ¿Me escuchó? Va. ¿Qué voz está escuchando? Pero lo más importante, ¿a qué voz va a obedecer usted? Eso va a redundar en la derrota o en la victoria. ¿A qué voz obedece? Veamos un caso contrario. El caso de Pedro. Vino Jesús, hermano, un día caminando sobre aguas impetuosas de un lago enfurecido por la naturaleza, ¿no? Pero iba caminando, olas por aquí, olas por allá. La cosa es que se iba abriendo camino donde Jesús iba. Se iba abriendo camino. ¿Y por qué le digo que se abría camino? Porque estos discípulos lo alcanzaron a ver a Jesús y dijeron, este es un fantasma. Es decir, que las olas no estaban cubriendo la silueta de Jesús. Es algo maravilloso. Bueno, yo no sé si usted ha visto documentales o películas de las tormentas en alta mar. Eso es horrible, horrible. Olas de 30 metros de altura, hermano. Así las tempestades de allá, que los grandes barcos, mira, pero no, hombre, una cosa grotesca. Y no se alcanza a visualizar lo que sigue después de la ola. Pero aquí podemos darnos cuenta el maravilloso poder de nuestro Señor Jesús. Que Él caminando en una tempestad tan grande, que obviamente había bulla de mar, del agua embravecida, el viento y todo. Pero a medida que Él iba avanzando, donde Él avanzaba había paz. Es como que se había abierto una brecha, un camino. Imagínese usted el camino que se abrió en el Mar Rojo. Así, el camino que se estaba abriendo paso a medida que Jesús iba avanzando. Y los miraban, y estos no usaban lentes, aquellos no usaban lentes en esos tiempos, hermano. El que quedaba choco, ¿verdad? Entonces, y decía, bueno, ¿y qué es esto? ¿Qué esa silueta? No, hombre, es un fantasma. Y la gritazón, este es un fantasma. Y Jesús, no, hombre, soy yo. Vino Pedro bien osado, ¿verdad? Usted sabe que Pedro siempre adelante. No, yo nunca te voy a negar, estos te van a negar, yo no te voy a negar. Aquí también vemos a Pedro. No, si tú eres, dices lo que dices ser, da orden de que yo vaya a ti. ¿Y qué le dijo la voz? ¿Qué le dijo la voz?
Él diferenciaba bien, él ya había oído la voz de Jesús, así que él estaba consciente que era Jesús el que le dijo, un escueto, ven. Solo eso le dijo, ven. No le dijo, mira, baja, no veas a los lados, enfócate en mí. No, ven, le dijo, venite. Y usted sabe la historia, ¿verdad, hermano? Empezó el hombre, se bajó, ninguno de los otros hizo eso. Él se bajó y empezó al igual que Jesús. A medida que iba avanzando, algo pasaba, pero la tempestad, lo que estaba a su entorno, se convertía en bonanza. Pero algo pasó en el trayecto. Y le iba bien, hermano. Él iba enfocado en la voz. Ven, 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 ven. Pero de repente dice la escritura que él empezó a oír el fuerte viento. Empezó a escuchar y ver las olas que estaban en su entorno. Y eso lo desenfocó a él. Al punto que lo sobrenatural, hermano, empezó a menguar en Pedro. ¿Me escuchó? Mientras obedecía a la voz de Jesús, se desata un poder de avivamiento para violentar leyes naturales. Aquí estamos en presencia de un milagro. De un milagro. ¿Me escuchó? Esto es un milagro. Un milagro. Pero mientras él estaba activo, fíjese bien, en conexión con la voz de Jesús, ese milagro estaba fluyendo. Ese milagro estaba haciendo que sus pies no se anegaran. Ese milagro estaba haciendo de que las olas no cayeran encima, de que el viento no lo hiciera tambalear. Ese milagro hacía que ese hombre caminara con pie firme hacia Jesús. Pero cuando dejó de oír la voz de Jesús, lo milagroso cesó. Y empezó ¿a qué? A hundirse. Se hundió. ¿Y qué le dijo Jesús? Cuando lo agarra. Porque Jesús, ahí está, vení, lo sacó. Caminó con él y lo llevó a lavar. Pero ¿qué le dijo Jesús? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Se da cuenta, hermano? Las voces, hermano, que tenemos en el día a día, que tenemos voces que tratan de ahogarnos en este sistema, pero hay otras voces que el propósito de esas voces divinas es mantenernos en flote y en victoria. ¿Me escuchó? Mientras que las voces del mundo y de las circunstancias nos quieren ver derrotados, hundidos y muertos, pero la voz de Dios nos quiere ver levantados, restaurados y con vida. La pregunta es, ¿cuál voz entonces obedecerá? Porque en el caso de Pedro empezó bien, pero terminó mal. Empezó oyendo la voz de Dios, pero ahí claramente dice que empezó a fijarse en sus circunstancias y el poder milagroso cesó. Entonces, hermanos, para derrotar la duda y la incredulidad, necesariamente es que estemos dispuestos a cumplir la demanda de la fe, por muy locas y descabelladas que sean. Jesús le dijo a Jairo, aún en medio de esa noticia que era innegable, su hija ya estaba muerta, pero Jesús le dijo, no temas, Jairo, cree solamente. No temas, cree solamente. Le dijo, solo eso quiero de ti, que sigas creyendo aún en medio de toda negatividad, que sigas esperando aún en medio de cosas que crees que ya no seguir esperando. Cree. Pero en el caso de Pedro, hermano, lamentablemente él empezó creyendo a la palabra de Dios, obedeciendo a la palabra de Jesús, pero luego vemos el desenfoque, ¿no? Y es lo que nos pasa a muchos cristianos hoy en día. Empezamos bien el evangelio, hermano, pero cuando nos damos cuenta que el evangelio no es tan fácil como me imaginaba, como lo pensaba, cuando veo que se levantan olas por acá,
situaciones adversas por allá y siento que las cosas se están poniendo más pesadas, dejo de oír la voz de Dios y empiezo a atender a qué voces. Las voces del mundo que te quitan el sueño, que te quitan la tranquilidad, que te quitan la paz, que te quitan la serenidad. ¿Y usted cree que es la vida abundante que Cristo ha prometido para nosotros? No. Pero ¿por qué está sucediendo eso en tu cuerpo? Porque has dejado de oír la voz de tu Dios y te has enfocado en tus circunstancias, te has enfocado en ti mismo, te has enfocado en tu debilidad y no en el poder de Dios que se perfeccione en esa debilidad tuya. Hermanos, termine lo que empiece. No le tenga miedo a las demandas de Dios. Si queremos vencer la duda y la incredulidad, obedezca a Dios. Aunque hay circunstancias, repito, y aunque su misma carne le esté diciendo todo lo contrario, lo que genera duda e incredulidad, yo le digo, aún con todo, hermano, sígale creyendo a Dios. Obedezca a la palabra de Dios. Si Él te dice, hijo, yo te quiero ver en mi casa. Señor, pero tú sabes que a mí en estos momentos yo estoy bastante mal, no me gusta, estoy delicado, estoy en una situación bastante difícil. Siento más reposo estar en mi casa acostado en una hamaca con un coco en la boca. Pero dentro de ti tú dices, Señor, yo aquí estoy en esta cama con este coco en la boca, pero hay dentro de mí una voz que me dice, este no es tu lugar. Y de repente te imaginas la silla donde vos te sentás, el hermano que vos tenés a la par, a la derecha, al hermano que vos tenés siempre a tu izquierda, y se te vienen a tu mente esas personas, y tú dices, Señor, perdóname, yo no estoy donde debería de estar. Bienaventurados los que reaccionan ante esas visiones que Dios les da. Y dice, no, me sacudo de aquí, me dejo esta comodidad que tengo y me voy a la casa de Dios. Voy por lo que es mío. La palabra del Señor dice que yo debo entrar por las puertas con acción de gracias y que yo debo de acercarme a Él con certeza de que lo voy a encontrar y que no me voy a ir como vine, me voy a ir galardonado con mi Padre. Eso es fe y eso es lo que Dios premia, no nuestras comodidades. ¿Me escuchó? Lo que Dios premia es ese grado de determinación, de agresividad con que tomas lo que crees y que no te dejas arrebatar por nada ni por nadie. Y dices, truene o relampaguee, allí voy a estar en la casa de Dios desempeñando mi privilegio. No me estoy yendo como me gustaría que me fuese. Tengo gente problemática, tengo gente que en vez de ayudarme me está queriendo bajar los brazos. Pero ¿sabes qué? Si tú me tienes en ese lugar, Señor, yo no me voy a ir hasta que tú me saques. Pero no va a ser el hombre, no van a ser las circunstancias que me van a sacar. Voy a ser perseverante, voy a ser constante, voy a ser fiel, porque tu palabra dice que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Así que perseverancia, Señor, quiero yo. Quiero ser perseverante para darme cuenta de cómo guardas, Señor, mi depósito y cómo eres fiel a lo que tú has prometido. Me estoy dando a entender, iglesia. Así que yo le digo en esta hora a usted, ¿qué voces está escuchando? Yo le voy a decir algo. Si somos hijos de Dios, nosotros tendríamos que estar oyendo la voz de nuestro pastor. Si somos ovejas de Dios, este es un privilegio, un primer y básico privilegio que toda oveja de Cristo tiene: oír a Dios. Y yo siempre se los he dicho, no es cuestión solamente no es solamente tener los dones de revelación o de un ministerio profético, el poder gozar de la dirección de Dios. No, es el privilegio de todo verdadero hijo de Dios. Cristo lo dijo en Juan 10:27, mis ovejas. ¿Cuántas ovejas de Cristo hay aquí? Vaya, para ustedes entonces es esto: mis ovejas oyen. ¿Qué es lo que garantiza a Dios aquí? Que usted va a oír la voz de Dios, porque usted es oveja. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué espera Jesús al momento que la oveja oye la voz de Él? Que respondamos,
que obedezcamos. Así es como yo venzo las dudas y las incredulidades. Cuando yo oigo la voz de mi pastor y voy, pese a las circunstancias que me rodean. Porque eso es lo que espera mi pastor de mí. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, no me dejan de seguir. Siguen, me siguen, me siguen. Aunque les esté costando, me siguen. Aunque sufran en el camino, me siguen. Aunque le tengan que dejar su vida, me siguen. Aunque estén bien o estén mal, me siguen. En la salud, en la enfermedad, me siguen. En riqueza o pobreza, me siguen. Quieran o no quieran, me siguen. Porque la fe no es un sentimiento, no una emoción. Y debemos de andar por fe, no por un sentir mío. Y dice aquí en Juan 10:5, mas la al extraño. Fíjese cómo el Señor pone las dos voces, pero claramente le dijo: si tú eres mi oveja amada mía, dice el Señor, tú tenés el privilegio de oírme mi voz y tu responsabilidad de seguirme. Pero también nos plantea la otra voz y cómo debemos de reaccionar a esa voz. Nos dice de una voz de extraños. ¿Cuáles son las voces de extraños? La gente del mundo. La gente es el sistema de este mundo, el demonio, etcétera. Todo aquello que lleva la contraria a Dios, todo lo que te genera intranquilidad, inseguridad, zozobra, etcétera. Todas esas son voces extrañas. Dice, mas al extraño no seguirán. No seguirán. ¿Quiénes no seguirán? Las ovejas. ¿Cómo sé que yo soy oveja? Mire, hermano, aquí le estoy diciendo una cosa muy importante. Usted me ha oído decir, bíblicamente así es, que uno, para saber si es hijo de Dios, uno tiene que ver si está dando fruto. Si uno no está dando fruto, usted no es hijo de Dios. Así claramente, así tal cual. Es el fruto que evidencia al hijo de Dios. Pero no solamente ese fruto, sino la disposición de oír y obedecer al pastor Jesús. ¿Me escuchó? Eso te hace a ti un verdadero hijo de Dios, porque ahí el Señor no da margen de dudas. No, Él es bien claro: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y después dice, mas al extraño no. Claro y contundentemente dijo el maestro, no seguirán. Y eso a mí me aflige, porque hay muchos que se dicen ser cristianos que no están siguiendo la voz de Dios, sino la voz de los extraños. Entonces, ¿eso qué significa? Usted lo dijo, que no son ovejas, porque las ovejas oyen y siguen, mas las que no son ovejas atienden a la voz de los extraños y van en pos de esas voces. Porque aquí no hay margen de dualidad o de dos pensamientos o de posibilidades. No, aquí el Señor es claro y dice, mas al extraño no. No dijo tal vez, quizás. No, dice el Señor, no seguirán, sino huirán de él, dijo. Para colmo, huirán de él. ¿Está huyendo usted de la gente chambrosa? ¿De la gente que solo malas noticias tiene en su boca? Qué fatalista, desde el momento que pone su pie en la tierra, solo maldiciendo, y qué clase de vida la que nos ha tocado, y que mira aquí, que mira que allá. No, hombre, hermano, huya de esas voces extrañas. ¿Qué está haciendo usted contaminándose? Huya, huya. Ahí claramente dice, no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Mire qué cosa más tremenda. Mire, hermano, como pastor, mi trabajo no es enseñarle cómo opera el diablo o cómo habla el diablo. Mi trabajo como pastor es enseñarles cómo habla Dios. Ese debería de ser nuestra más grande preocupación. Mi preocupación no sería tanto saber qué tanto opera el diablo, cómo opera el diablo, cómo la estrategia del enemigo, que hay por aquí, no, y conocer no, si usted se da cuenta, hermano, no hay mucha revelación de nuestro adversario. Porque Dios no está interesado que conozcamos al enemigo, que por cierto ya está vencido. Él está interesado en que conozcamos al vencedor, que es Cristo. En eso se ampara la Biblia, que conozcamos la verdad.
que conozcamos la verdad. Por sí solamente eso. Al conocer la verdad, inmediatamente vamos a salir, vamos a soltar la mentira, hermano. Yo no necesito tener tanto tiempo de conocer mentiras como el diablo habla. No. Empápese de la verdad, empápese de la palabra de Dios, empápese de lo que vale la pena. Y yo le digo, vas a saber reconocer así inmediatamente cuando es una voz extraña y no le va a hacer caso, va a huir de esa persona o de esa circunstancia. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Bueno, quiero terminar diciendo lo siguiente. Supe de un hombre que hace unos años empujaba una carretilla sobre un alambre estirado de un extremo a otro sobre las cataratas del Niágara. Miles de personas lo vitoreaban. Luego puso un costal de tierra de 200 libras sobre la carretilla y la pasó al otro lado y luego regresó con ella. Entonces, dirigiéndose a la multitud, preguntó: ¿cuántos de ustedes creen que puedo pasar a un hombre en la misma forma? Y todos gritaban: sí puedes hacerlo, sí puedes hacerlo. Y entre ellos, en primera fila, se encontraba un espectador muy animado que gritaba a todo pulmón más que los demás: sí puedes hacerlo, sí puedes hacerlo. Entonces el equilibrista lo señaló con el dedo y le dijo: ahora te toca a ti. Vení y subite a la carretilla. El hombre, al escuchar tal cosa, demudó su rostro y se alejó avergonzado de aquel lugar. Realmente no lo creía. Dijo que lo creía, pensaba que lo creía, pero no estaba dispuesto a subir a la carretilla. ¿Qué le quiero yo decir con esto, amado? Muchas veces con el cristiano sucede lo mismo. Muchos dicen creer en Cristo y que lo siguen, pero nunca han subido a la carretilla. Nunca han tenido el valor. Nunca han tenido el valor de poner a prueba su fe. ¿Me escuchó? Y desafiar las dudas y la incredulidad, y no aceptan el desafío. El evangelio es de desafíos, hermano. De pasta a pasta. Es de desafíos. ¿Me escuchó? El reino de los cielos se le hace de desafíos. Se le hace fuerza y son los valientes de desafíos los que lo arrebatan. El evangelio es de constantes desafíos. Pero resulta que estas personas que dicen creer en Jesús no están dispuestos a subir a la carretilla. Cuando la fe les pone un reto donde tienen que superar sus dudas y su incredulidad, hacen como este personaje de la historia. Simplemente una emoción que en un momento dijeron sí puedes, pero cuando les toca a ellos ser los protagonistas, se quejan, murmuran y pegan la vuelta y se alejan de Cristo. ¿De cuáles es usted? Yo no sé a cuántos de nosotros Dios nos ha dicho: subite a la carretilla. Y de repente está la duda y la incredulidad y decir: Señor, no sé si voy a poder llegar al final. Y el Señor te dice: no se trata de que tú puedas, lo que se trata es que yo deje, que tú me permitas que yo lo haga por ti, que lo hagamos juntos. El yugo no es de uno, es de dos. Es usted y Cristo. ¿Me escuchó? El yugo es de dos. No es solamente usted, es de Cristo. ¿Qué le quiero decir con esto? Que los desafíos de la vida, que las pruebas de la fe que constantemente vamos a tener día a día, no los tiene que librar usted solo, sino juntamente con Cristo. Así como lo hizo Jairo.
que con Cristo le dijo: no temas, cree solamente, y fue con él. Así también yo te digo, cuando te subas a esa carretilla, Jesús va a ir contigo y él te va a dar la victoria en medio de esa adversidad, en medio de esa situación adversa, en medio de esa situación imposible. Pero es necesario, dice el Señor, que te subas a la carretilla. Que dejemos de estar diciendo creemos algo, pero no estemos dispuestos a obedecerlo. Y es hora, hermano mío, que empecemos a obedecer lo que creamos, hombre. Que empecemos a activar lo sobrenatural. ¿Pero cómo? Creyendo a la palabra de Dios y obedeciendo a ella. Por muy arriesgado y loco que sea. Porque yo me puse en los zapatos, como yo le digo, a mí me encanta ponerme en escenarios hipotéticos. Y yo dije, yo hubiera hecho lo mismo que ese hombre. Yo no sé usted, pero yo quizás hubiera hecho lo mismo. Yo hubiera dicho, no, hombre, si puedes. Ahí lleva el hombre con la carretilla de 200 libras, ¿no? Puedes hacerlo. Pero ¿qué tal si me hubiera dicho, venite, subite, quiero ver? Usted se hubiera arriesgado. Quiero meterlos en ese escenario hipotético. ¿Se hubiese arriesgado? Es lo que le digo, hombre. El perico es verde donde quiera, hermano. No sé si entendió la indirecta. El perico es verde donde quiera. Usted va a mantener la fe en las buenas y en las malas, hombre. Pero más en las malas es ahí donde se prueba y se pule la fe. Y el evangelio, lamento decirlo, es de procesos constantes, que hasta que nos muramos vamos a poder decir: finalmente he acabado mi carrera, he terminado lo que empecé. Hasta ahí, hermano. En la muerte es su graduación, donde verdaderamente empieza el descanso en Cristo. Ya no van a haber pruebas, ya no van a haber tentaciones, ya no van a haber luchas con ese hombre y vieja y mujer salvaje que tiene dentro de usted. Ya iba a decir rosa salvaje, ¿verdad? Que hay dentro de nosotros, ¿no? Ahí se acabotea todo eso. Por eso es que Pablo dijo: para mí el morir ganancia es. ¿Cuántos nos queremos morir? ¿Se da cuenta que nadie quiere subir a esa carretilla? Es lo que les digo, iglesia. Una cosa es decirlo y otra cosa es estarlo experimentando, iglesia. Que Dios nos ayude a enfrentar las cosas de la vida con dignidad, confiando en nuestro Padre, que lo que ha empezado en nosotros lo va a terminar. Y lo va a terminar bien. Póngase de pie, amado. Cierre sus ojos. Yo no sé qué demanda de la fe le está haciendo Dios en su vida en este momento. Yo no sé qué demanda de la fe se les está diciendo Dios en este momento de su vida. Puede ser algo loco, una locura para usted, para las personas que le rodean. Tal vez te señalen y vos estás loca, vos sabés que te han dado en esa iglesia, vos estás peor. En fin, solamente usted conoce los tratos que Dios tiene para con usted. Pero yo le voy a decir una cosa: si usted es una oveja y sabe reconocer que esa ha sido una voz de Él, obedézcale simplemente. Por muy loca que sea esa voz o lo que le dice que haga, obedezca a esa voz. Obedezca a esa voz. Porque tiene el poder para desatarlo, el avivamiento. Tiene el poder para desatar lo sobrenatural. Si obedecemos a la voz de Jesús, podemos tener la garantía que el mar se va a abrir, que de las peñas va a brotar agua, que del cielo va a bajar pan del cielo. Yo le sirvo a un Dios milagroso. Usted le sirve a un Dios todopoderoso. Y cada una de sus promesas son un sí, son un amén en nuestro Señor Jesucristo.
Por eso yo le digo en esta mañana, si usted tiene algo que humanamente es imposible, yo le digo, no se ha vuelto loco usted, no he escuchado de más. Es la voz de Dios que le está diciendo algo a usted humanamente imposible, pero para Él, dice Él, todo es posible. Y para el que cree, todo es posible. Dice el Señor, ¿quién se atreve a subirse a la carretilla? ¿Quién se atreve a subirse a la carretilla en esta mañana? ¿Quién se atreve a ir más allá del hablar? ¿Quién se atreve a ir más allá del vitorear? ¿Quién se atreve a ir más allá del canto? ¿Quién se atreve a ir más allá de la acción? ¿Qué es la acción? Dígale, Señor, por mucho tiempo he estado diciendo, he estado cantando cosas que no he estado dispuesto a hacer. Te he estado diciendo cosas que no he estado dispuesto a hacer. Tú me has estado diciendo cosas que yo he estado postergando el obedecerlas. Ya no más, Señor. Quiero desatar lo milagroso en mi vida, pero para eso yo tengo que aprender a obedecer y a atender a tu voz, por muy loca que sea, por muy incoherente que sea. En esta mañana yo me quiero subir a la carretilla, por muy peligroso que suene, por muy peligroso que se vea. Yo me quiero subir a la carretilla. Si tú la vas empujando, yo no me voy a caer. Si tú estás involucrado en este escenario en el cual soy protagonista de una historia triste, melancólica, si tú estás conmigo, Señor amado, yo tengo la garantía de que lo voy a poder solventar y salir victorioso. Así que, Señor amado, ahora yo propongo en mi corazón que lo que digo, yo lo voy a hacer. Que lo que yo he prometido lo voy a cumplir. Que lo que yo te digo, Padre de la Gloria, lo voy a hacer. No voy a permitir que las circunstancias, que mi estado anímico, que mi salud, que mi familia, nada ni nadie me separe de ti. Porque he descubierto que eres tú mejor que la misma vida. Padre de la Gloria, he descubierto que separado de ti nada puedo hacer. Porque he descubierto que contigo todo lo puedo. Enfrentar lo que sea. Perdóname si hasta la fecha yo lo he estado haciendo a mi manera, si he estado atendiendo las voces de extraños y siguiendo las voces de extraños, y me he estado desenfocando de tu voluntad. No he estado donde debería de estar últimamente. He estado contemplando una enfermedad, he estado contemplando un estado anímico, y me he alejado de aquel que puede ayudarme, de aquel que tiene el poder para sacarme de este hoyo. Pero ya no más. He descubierto en esta mañana que si soy un hijo tuyo, voy a obedecer a las demandas de tu fe y te voy a seguir, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Yo voy a seguirte, Padre. Yo sé que tú no me has prometido la tierra como herencia, pero sí me has prometido el cielo, el reino de los cielos, Padre de la Gloria, y sé que para allá vamos. Sé que mientras estamos como peregrinos en esta tierra, van a venir situaciones muy difíciles que nos van a golpear, que quizás muchas veces nos van a noquear y nos van a derribar, pero no vamos a ser destruidos, porque el que esté en tu mano, Padre de la Gloria, permanece allí seguro. Señor de la Gloria, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido en esta mañana que ayudes a este grupo de hermanos que está aquí, Señor de la Gloria, dispuestos a subir a la carretilla, dispuestos a no solamente ser un grupo de cristianos que gritan, que cantan y que aplauden, que van más allá de la palabra, que están dispuestos a obedecerte, que están dispuestos a marcar diferencia, que están dispuestos, Señor, a hacer cosas locas, que están dispuestos a hacer cosas, Señor, que para otros les son locura, que están dispuestos a ir más allá del cristiano común y corriente, que simplemente viene a tu casa de oración y se conforma con un culto donde es, Señor, aconsolado, donde es apapachado, donde es animado, donde es fortalecido, pero incapaz de tomar decisiones firmes, de mantenerse firme,
de tener convicciones firmes en un mundo adúltero y pecador. Señor de la gloria, ten misericordia de nosotros. No queremos ser solamente simpatizantes del Evangelio. No queremos ser parte de esa multitud que te apretaba, Jesús. Queremos ser como Jairo. Queremos ser como esta mujer que te tocó. La fe te tocó a ti. De esa clase de personas queremos ser, Padre de la gloria. No de los que te aprietan, no de los que te empujan, no de los que te rodean, no de los que te alaban solamente, sino de aquellos que están dispuestos a obedecer tu voz. Y tu voz hoy por hoy te dice esto: no temas, no temas, no temas, cree solamente, no temas, no temas, cree solamente. Súbete en esta carretilla y cree que soy capaz de llevarte de principio a final con bien, no con derrota, con bien. Atrévete, atrévete a seguir adelante, atrévete a salir de ese círculo de comodidad. Haz como Pedro, que salió de la barca y estaba seguro, pero no experimentaba lo sobrenatural. Estaba seguro, pero no experimentó lo sobrenatural, hasta que hizo algo loco, hasta que atendió la voz de lo alto. Empezó a desatar lo sobrenatural y empezó a caminar en lo que era humanamente imposible andar. Amada iglesia, escucha a tu Dios, quien te dice: ven, ven, ven. Sal de tu barca, sal de tu comodidad, sal de ese círculo de comodidad y marca diferencia. Sé la diferencia en este mundo adúltero y pecador. Sé la diferencia, sé la diferencia, sé la diferencia. Aunque otros no quieran, tú quieres. Aunque otros son infieles, tú sé fiel. Aunque otros dejen su evangelio en el camino, mantente íntegro y sigue adelante. Aunque es que en ellos se te vaya la vida, aunque en ellos se te vaya la vida, aunque en ellos se te vaya la vida. Pero el maestro claramente dijo que si tú pierdes la vida por él, tú la guardarás. Tú no la vas a perder, tú la vas a ganar, tú la vas a ganar. En este mundo pueden matar tu cuerpo, jamás tu alma y tu espíritu, porque le pertenecen a Dios. Sé firme en lo que has creído, iglesia. En lo que Dios ha prometido se cumplirá, pero requiere de que tú creas y obedezcas a lo que creas. Se requiere de que tú obedezcas a lo que crees. Obedece a lo que crees. Las promesas de Dios son reales, son verdaderas. Cuando lees su palabra debes de cantar amén y decir: a la orden del Señor respondo amén, respondo amén. Padre de la gloria, todo el que escucha tu voz, que pueda obedecer a ella, independientemente de lo que sea, lo que tú estás pidiendo o demandando, que podamos atender a tu voz, porque como ovejas nuestro trabajo es obedecer y seguirte, no atender la voz de los extraños, porque esa voz es desconocida para nosotros y no nos moveremos por voces extrañas, no obedeceremos voces extrañas, porque no pertenezco a ese sistema, te pertenezco a ti, Señor, y yo estoy en tus manos. Y yo te doy gracias por ese lugar en el cual tú me has puesto, donde has prometido no dejarme ni desampararme y ayudarme a terminar y llegar al final. Porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, persevera, persevera. Tú te comprometes en guardar en completa paz aquel cuyos pensamientos en ti perseveran. Padre, sea hecho que esta palabra se cumpla en cada uno de nosotros. Guárdanos en completa paz y que podamos con confianza
enfrentar los desafíos de esta vida. No son fáciles, pero contigo todo es posible, Padre. Padre eterno, yo te doy gracias en esta hora por todo lo que nos has permitido hacer. Te damos gloria y te damos honra. Amén. Si este audio ha sido de bendición para ti, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de cuando se suben los videos. Asimismo, comparte este video con todos tus contactos y amigos para que sea de bendición con cada uno de ellos. Que Dios te bendiga.